Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. A la barra matutina Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes. Nos da muchísimo gusto recibirlos como cada mañana y decirles que a través de Facebook, YouTube y Spotify nos podrán estar sintonizando y bueno, pues esperemos próximamente tenerles una sorpresa más. El día de hoy, pues como estamos en el mes de marzo, quiero decirles que estamos de plácemes porque pues son mujeres empoderadas, famosas, de alguna manera exitosas en cuanto a su profesionalismo, en fin, y nos da muchísimo gusto y orgullo presentarles a Calíope de Merutis Garibay. Muchas gracias, Cali, por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, muchas gracias. El gusto es mío estar aquí contigo. No, pues al contrario, decirte que el Poder Judicial del Estado de Jalisco, a través de su presidente, el doctor Daniel Espinosa Licón, pues siempre ha estado tratando de visibilizar a todas aquellas personas que no han sido de alguna forma vistas o conocidas por toda la gran trayectoria que tienen. Y quiero decirte que, bueno, pues entre muchas de las personalidades que hay aquí en el estado de Jalisco, mujeres destacadas, pues una de esas eres tú, porque hemos seguido tu trayectoria de toda la vida. Muchas gracias. Pero bueno, pues yo creo que qué mejor que tú para que nos digas quién es Calíope de Merutis. Bueno, pues básicamente... Tu nombre, perdón que te interrumpa, de por sí es un nombre fuerte. Bueno, el origen de mi apellido es por mi abuelo paterno. ¿Sí? Él era griego, nació en la isla de Evia y se vino a México en 1930, se vino en barco, llegó al puerto de Veracruz. Y él hizo su familia aquí en México, aprendió a hablar español perfectamente y se desarrolló en la agricultura, en la minería, estuvo en Zacatecas, estuvo en Sinaloa, hasta que finalmente llegó a Guadalajara. Y aquí hizo su familia, entonces soy la nieta de un griego migrante. Sí, ¿y Calíope significa? Bueno, Calíope es la novena musa griega, Ajá, diosa de la poesía épica y la elocuencia, y bueno, mi papá fue el que decidió ponerme ese nombre, así que bueno. Bueno, y le atinaron bien, creo, ¿no? Bastante, qué bien. Y bueno, Cali, ¿qué hiciste tú? ¿Qué estudiaste? Porque hemos seguido, sobre todo, tu trayectoria periodística. Bueno, yo soy comunicóloga, yo estudié en el ITESO. Yo desde que estaba en la universidad empecé a trabajar en periódico. Empecé en Siglo XXI, el periódico aquel que vino un poco como a romper los esquemas que había periodísticamente en la ciudad. Incluso el tema tabloide, ¿verdad? Ajá. Era un tabloide, era un periódico que intentaba hacer un periodismo más profundo, más ciudadano, más crítico. Yo empecé a trabajar ahí en la sección de cultura, había un suplemento que se llamaba Tentaciones, que era una guía para la cultura y el entretenimiento en la ciudad, salía los viernes. Empecé como asistente de redacción y con el tiempo me quedé como editora, edité alrededor de 150 números de Tentaciones en Siglo XXI. Sí. Pero bueno, yo estaba muy joven, no tenía ni 20 años cuando empecé. Me fui especializando en el periodismo cultural, en periodismo gastronómico, sobre artes plásticas, teatro, cine, en la edición general del suplemento. Después Jorge Cepeda nos invita a fundar el periódico Público y ahí tuve el privilegio y el gozo, la verdad, de armar el suplemento Ocio desde el número 1. Estuve 17 años a la cabeza de la edición del suplemento. Fueron 808 números del suplemento Ocio. Muchísimos. Y bueno, fue toda una experiencia y bueno, la materia prima para nosotros era la ciudad.
Claro. Entonces fue muy enriquecedor, ¿no? Eso fue como es como el gran pilar de mi labor, pues el periodismo cultural. Así es, y realmente eres conocida en el ámbito cultural en Guadalajara, eres un ícono, aunque no lo creas, porque siempre que había alguna apertura, algún lugar nuevo por descubrir, pues ya había una reseña prácticamente adelantada por lo que iba a ver, lo que íbamos a encontrar, y cómo ha sido el desempeño de una mujer en un ámbito de la cultura. Te moviste como pez en el agua y uno cree que es fácil, pero ahorita que estamos en el mes de la mujer, de alguna forma, dedicando esta serie de programas, ¿fue complicado para ti abrirte paso en esto? ¿Te abrieron puertas? ¿Se te cerraron? ¿Qué situaciones te encontraste en el camino? Bueno, yo he sido, la verdad, muy afortunada y estoy muy agradecida. En el ámbito cultural y periodístico, por fortuna, yo siempre me encontré con personas muy abiertas, con compañeros muy respetuosos. Ciertamente era de las pocas mujeres editoras, pero sí había mujeres editoras en el diario desde el día 1. Había compañeras en suplementos de arquitectura, de literatura, o sea, habíamos mujeres en la redacción. Y había grandes reporteras que llevaban las notas de 8 columnas, ¿no? Las que se llevaban, ahora sí que los cambios radicales que provocaban con sus notas, también había mujeres, ¿no? Entonces, yo la verdad siempre tuve apoyo de los compañeros, siempre hubo como apertura, y en el ámbito cultural, tanto las fuentes como los compañeros, colegas, había respeto y había compañerismo. Entonces, honestamente, para mí ha sido pues un camino muy enriquecedor, en el que hemos hecho mancuerna con compañeros y compañeras, y no sé si es el ámbito periodístico, que solemos los periodistas ser más abiertos, de abrir un poco como las perspectivas, estar atentos a escuchar, que a lo mejor en ese ámbito para las mujeres fue mucho más amigable, al menos en mi experiencia. Y bueno, pues yo era muy jovencita, entonces pues me fui adaptando pronto a las cosas, y me tocó el cambio, ¿no? El cambio del periodismo a la antigua, que sacábamos fotografías y las revelábamos. Sí, claro, y luego hacer todo digital. No existía, o sea, existía la internet, pero nosotros no podíamos usarla, la empezamos a usar ya entrados los 90, casi finales de los 90 empezamos a usar internet en nuestro trabajo periodístico. Entonces aprendimos a la antigua, ¿no? Yo creo que a ti te tocó toda una transición tremenda, ahorita que dices los medios de comunicación y estas formas de tecnologías, porque dices, te tocó el tema del periodismo a la antigua y luego migras al tema del internet. Y ahora con la pandemia, bueno, me imagino que ha habido muchos cambios, pero con la pandemia luego hay otro cambio tremendo, ¿no? Sí, creo que fue un reto para toda esta generación de periodistas que estábamos iniciando en Guadalajara, no sé, en mediados de los 90 más o menos. Sí. Que tuvimos que adaptarnos, que aprender nuevos lenguajes, de volvernos digitales. Y creo que estuvo muy bien ese ejercicio. La ciudad fue creciendo, no fue la misma cuando yo inicié en el periodismo que ya hacia el final de mis días en el periódico. Ya era otra ciudad, creció y las alternativas se multiplicaron. Y fue como forzoso, pero a la vez muy natural. Fue como irnos adaptando según se iban dando las nuevas herramientas para trabajar, que nos vinieron a resolver muchísimas cosas. Claro. Sí, cambió el periodismo en muchos sentidos porque, como te decía hace ratito, a la antigüita, pues era una redacción donde había correctores, donde había una mesa de redacción con un montón de gente, con fotógrafos, editores de fotografía, diseñadores, y de repente con los años se fueron haciendo multitask los elementos humanos de los periódicos, ¿no? Ya un reportero tenía que tomar la foto y sacar video y editar su nota, cuando al inicio había una persona para cada quien, ¿no? Entonces, los nuevos tiempos nos forzaron a aprender más, a ser versátiles, a ser flexibles y a usar las herramientas que teníamos. Entonces, a mí me gustó. Yo después del suplemento
Y del periódico tuve otras experiencias y finalmente llegué a una agencia de publicidad digital donde además ahí otro cambio total. tuve que dar todavía Sí, otro brinco. Y para mí ha sido muy, muy enriquecedor porque he aprendido a hacer un montón de cosas, ¿no? Que yo no me esperaba, a lo mejor que en la universidad jamás tocamos, pero que sobre la marcha... Pues es que la escuela está afuera. Nuevas habilidades, ¿no? Sí. Entonces, más bien, y yo siempre he pensado que respeto mucho la teoría y la academia, pero también el día a día te da otro aprendizaje cosas muy diferente. Claro. Y bueno, yo recuerdo que finalmente terminas este espacio en ocio y abres un periodo nuevo en la vida, ¿no? Sí. Y aquí es algo interesante porque de hacer un periodismo constante, serio y demás, te vas a un área que es completamente distinta, que es al OmniLife. Sí. No sé cómo le llaman la empresa, ¿es OmniLife? Sí, es OmniLife. Ajá. Sí, te platico así brevemente. En ocio tuvimos la fortuna de hacer el cambio a la página web, a las redes sociales, incluso el periódico en ese tiempo tuvo una estación de radio, tuvimos que empezar a hacer piezas de radiofónicas. Estuviste haciendo radio, tienes toda la razón. Radio y redes y la página web y digamos que evolucionamos hacia allá. A mi salida del periódico estuve trabajando con el señor Jorge Vergara, que en paz descanse, en el equipo de su agencia publicitaria. ¿Sí? Y ahí fue un reto para mí porque aprendí los lenguajes publicitarios que yo no dominaba. Totalmente, claro. Y otros caminos de la comunicación, ¿no? Entonces, ahí digamos que fue como mi introducción al mundo publicitario y digital, al que tuve que brincar del periodismo a la publicidad. Yo sé que en este trayecto y en vorágine de situaciones que van pasando a lo largo de la vida, pues se te enfrentan nuevos retos y uno fue el hacer un sueño realidad, que era el convertirte en panadera, que es una de tus debilidades, sí, ¿no? Curiosamente, durante el tiempo que estuve en el periódico, escribíamos mucho sobre gastronomía. Así es. Tuve la oportunidad de cubrir eventos gastronómicos a nivel internacional. Y me pregunté por qué no estudió gastronomía. Entonces me metí en una escuela de gastronomía, estudié y empecé a descubrir la panadería. Me empecé a especializar en panadería, luego tomé otros caminos también para ser sommelier. Estuve en la Escuela Española de Sommeliers y yo sentía que para escribir de gastronomía había que aprender. Entonces le tenía tanto respeto y cariño al tema que decidí meterme a estudiar para poder escribir. Y justo en ese camino de aprender sobre gastronomía me di cuenta que tenía habilidades para hacer pan. Claro. Entonces me fui especializando en panadería y en 2015 decidí abrir una panadería. Sí, y que por cierto fue muy exitosa, que se llamaba Calimera, si no me equivoco, y que pues muchos de los que la conocimos la extrañamos todavía, sí, ¿no? Todavía, yo creo que mucha gente veo que hay reclamo de parte del público de que lo quieren y que quieren seguir probando esos sabores. Sí. Después de esta etapa, retomas la vida laboral, digamos, ya con otra vez, con un horario, ahora dependiendo de un nuevo patrón. Y recuerdo que te incorporaste, o no sé si fue antes o después, al Ayuntamiento de Zapopan. Sí, tuve un breve paso por Zapopan justo antes de OmniLife. Estuve en la parte cultural, en ese tiempo se llamaba el Instituto de Cultura, con Gaby Serrano, que ella me invitó a colaborar con ella y ahí empecé un poco a descubrir desde el lado de la función pública la cultura hacia los espectadores, ¿no? Claro, y que era también un otro cambio, reto, ¿no? Sí, totalmente. Digamos que del lado del periodismo me tocaba informar y acercarme para darle datos al público para que pudiera tomar decisiones sobre su tiempo libre y qué hacer, qué ver. Y cuando estuve en Zapopan fue estar del otro lado de los que producían los espectáculos o los eventos culturales para invitar a las personas. Entonces eso también fue enriquecedor. Claro. Y posteriormente te incorporas a esta agencia de publicidad, por donde duraste pues bastante tiempo, pero sé que colaboras muy de cerca con el ITESO, eres egresada del ITESO, y hay una revista, ¿o qué es? ¿Electrónica? Sí, hay una revista que se llama Magis, es una revista bimensual que publican para egresados, pero también para el público en general. Ellos tienen ya muchos años editándola y me invitan a una sección que se llama Census,
En mi caso se llama Census Probar porque tienen census para diferentes vertientes y yo escribo con ellos de gastronomía, ya tengo muchos años colaborando. Como egresada del ITESO, pues dentro de una revista de la universidad a la que pertenecí. Claro, claro, ¿no? Pues está interesante. ¿Dónde podemos encontrar o localizar? ¿Hay una página web? Sí, ¿Es electrónica? es Magis, iteso.mx, y bueno, pueden entrar a la página Para que del la vean ITESO. aquí, va a aparecer. Sí, pueden entrar a la página del ITESO y ahí seguir las publicaciones. Digo, tengo ya muchas. Ellos trabajan por temas, son revistas temáticas, entonces me dan un tema del que van a estar como desarrollando diferentes artículos, columnas o reportajes, y a mí me piden que lo aborde desde un punto de vista gastronómico, Qué bien. pero desde un punto de vista como de servicio, o sea, para que la gente pueda acercarse a esos temas. Entonces, digamos que es como la revista a 360 grados, un tema visto desde distintas perspectivas. Muy bien, pues muy interesante. Y finalmente, bueno, pues yo sé que has estado en diferentes espacios, pero bueno, otro lugar que yo recuerdo perfectamente y que es muy interesante, un tiempo estuviste en la Nacional poniendo la música a lo que daba, porque eres súper melómana, y esa parte musical de Calliope también creo que es muy interesante porque veo que muchísima gente te sigue por la música que tú promueves y por esos pequeños resúmenes que haces acerca de algún grupo local o algún grupo extranjero y demás, y tú les das esa voz a esas personas. ¿Cómo es que lo Bueno, a mí me gusta manejas? Mucho la música, soy consumidora de música todo el tiempo. Toda la vida. Y me la paso buscando música nueva. En Ocio lo que hacíamos era invitar a la gente a los espectáculos, a los conciertos. También hacíamos reseñas de discos y pues fue algo con lo que no me pude desprender, lo seguí haciendo. Y actualmente, a manera personal, consumo mucha música y busco mucha música. Entonces, cada que encuentro algo que me parece que vale la pena, investigo bien y escribo, y ahora últimamente hago clips cortitos para que la gente pueda conocer la música, y a veces son grupos locales, grupos nacionales o de América Latina o de cualquier parte del mundo. Te podemos encontrar en TikTok, que es lo que últimamente hemos visto que has estado haciendo estas pequeñas cápsulas. Y tienes una página web que se llama Pimienta Gorda. ¿Qué es lo que manejas aquí? En pimientagorda.mx hago también reseñas de discos, hablo de personajes de la música, hago exploraciones urbanas, de repente de espacios de la ciudad que vale la pena visitar, de cosas, historias gastronómicas. De repente muchas personas piensan que la gastronomía es recetas, pero hay una historia cultural, social y antropológica que tiene que ver con la gastronomía. Entonces, busco historias que merecen la pena ser contadas sobre personajes o sobre el origen de ciertos alimentos que a veces no nos imaginamos, todo lo que tuvo que haber pasado en la historia para que pudiéramos comer hoy unas papas a la francesa, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Entonces hago ese recuento y lo publico ahí, es una página personal, y ahí hago los reportajes de música, gastronomía y de la ciudad. Muy interesante. Otro de los temas que hemos visto que, bueno, últimamente es tu desempeño actualmente como directora. Eres directora del área de comunicación social en el Museo Cabañas. Entonces, es un mundo lo que ves ahí. Sí, tengo ya 3 años en Museo Cabañas. Me invitó la directora Susana Chávez a trabajar con ella. Estoy caminando hacia el 4.º año, estoy muy contenta. Para mí el Cabañas siempre fue uno de los espacios favoritos de la ciudad, entonces es un honor que yo pueda trabajar ahí. Y pues lo que hace una persona que se encarga de la comunicación en un museo es desde la señalética interna a toda la cuestión gráfica de las exposiciones, todo lo que tiene que ver con la generación de contenidos internos y externos del museo, las redes, la página web, todo lo que tiene que ver con la información que se comparte a los medios sobre las exposiciones, sobre los artistas, sobre las actividades, y pues ya sabrás un poco de todo, internamente y externamente. Y bueno, pues en un espacio como el museo es un privilegio y la verdad disfruto, me gusta mucho el barrio que arropa el museo, entonces disfruto muchísimo caminar por acá, explorar los rincones de la zona, probar, conocer gente. Entonces, la verdad para mí es un agasajo venir a trabajar acá de este lado. Claro, muy bonito, y además es un
mágico. El centro Sí. yo creo que tiene algo que a todos nos encanta. Sí. Ahora que hemos Y tenido estar esta ahí oportunidad. cerca de la obra de Orozco, entre Exacto. más lo conozco, más me agrada la personalidad y el trabajo de José Clemente Orozco como jalisciense. Entonces los invito a que se acerquen, a que lo conozcan más, a lo que dejó acá para todos, porque bueno, es una joya lo que hay en la capilla mayor del museo, Claro. que son los 57 frescos, que vale la pena, la verdad, visitarlos y conocer a Orozco un poquito más a fondo como personaje y lo que legó a la gente que vivimos aquí. No, y qué interesante, porque tú estás ahora sí que viendo y recibiendo de primera mano toda la información que nos puedas compartir. Igual este es tu programa, cuando tú quieras decir, sabes que me interesa venir y compartirles que vendrá tal y tal obra, esta es su casa, y decirles ahí en el Museo Cabañas que con mucho gusto podemos compartir estos espacios para todos las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y además, otra de las cuestiones que yo conozco de Calliope de Merutis es ese activismo social en el que te ha gustado participar, porque eres muy congruente en lo que haces y en lo que dices. Recuerdo que has estado muy de cerca en temas de las manifestaciones de los desaparecidos, en las manifestaciones de las mujeres, en todo este tipo de cuestiones de lucha social que te gusta y que eres promotora de esta cultura también del activismo social, ¿no? Bueno, pues es que yo creo que para poder de alguna forma vivir felices en una comunidad hay que participar. Entonces, a título personal, no ha tenido que ver con mi trabajo o con mis diferentes puestos o empleos, o sea, más bien como persona. Procuro participar y procuro informarme y compartir lo que obtengo de información con las personas que conozco para invitarlos a sumarnos y a intentar ser más como pues comunidad, estar más unidos y de repente organizarnos para hacer cosas positivas para los lugares donde vivimos, ¿no? Entonces sí lo intento. Es un poco de repente frustrante, pues porque a veces por más que uno quiera participar o sumar, pues muchas veces los resultados no son los que uno desearía, pero pues algo se tiene que hacer, ¿no? Entonces claro, sí procuro estar muy atenta a lo que sucede en la ciudad y a apoyar las causas que son para bien común. Claro. Cali, ¿qué te faltaría por hacer? Híjole. Bueno, pues yo la verdad es que sí me gustaría seguir haciendo periodismo de otra manera. Sí tengo como pensado dedicarme más tiempo como a un tema como de producción de contenidos que den cierto valor para vivir la ciudad, para conocerla, para que la gente se anime a salir de la zona donde está Claro. y la explore y la disfrute. Hay mucho que hacer en la ciudad, hay muchas joyas de muchos tipos en la ciudad Claro. que merece la pena disfrutar, compartir. Entonces, bueno, desde donde pueda, estaré siempre compartiendo todo lo que me llegue, que crea yo que valga la pena que la gente conozca y comparta, lo estaré haciendo. Entonces, creo que a la par de proyectos personales, seguiré escribiendo y explorando para compartir. Muy bien, pues hay muchísimo todavía que seguir haciendo en este camino. Ya hablamos un poco de la cuestión del periodismo, la Cali panadera, la Cali también que se ha dedicado a la gastronomía, que es sommelier, melómana, que tienes estos redes sociales en donde has estado haciendo aportaciones muy importantes para música y demás. Y para ti como mujer en este mes de marzo, ¿qué te gustaría compartirles a quienes nos ven? Porque además eres una mujer resiliente que ha estado en diferentes campos y empezando de ceros, ¿no? Esto es algo que creo que es importante siempre resaltar, no nada más porque estés aquí. Yo creo que muchas mujeres hemos estado en la misma situación en donde nos tenemos que, ahora sí que rehacer de donde estemos, pero sí alguna sugerencia porque no estamos hechas de acero, ni mucho menos.
también hay que buscar ayudas, hay que tener esa fortaleza y ese espíritu. Pero ¿qué les recomendarías tú a todas las chicas que nos están viendo, a las mujeres que nos están viendo y que puedan ser inspiración? Pues mira, yo de entrada diría que pues hay mucho que hacer, aunque pareciera de repente que es más difícil para las mujeres. Creo que depende también de mucho de nuestra actitud. Es cuestión de ser disciplinado, de ser ordenado, de ser trabajador y sobre todo ser respetuoso. Creo que la clave aquí es el respeto. Y sí, yo soy más de la idea de que podemos hacer equipos con las personas. No pienso en un feminismo que separe, no pienso en un feminismo radical, no, más bien pienso en un feminismo conciliador. Y yo siempre he trabajado en equipo con hombres y mujeres de maneras muy positivas y yo creo que la apertura a las personas y el respeto es elemental y creo que si vamos con una mente abierta a entender y a respetar a las personas en plan comunidad, podemos crecer juntos, claro, sin hacer como distinciones o sin hacer divisiones. Creo que podemos trabajar en equipo. Yo lo he logrado durante muchos años y creo que sí se puede. Hay muchas personas muy abiertas, hay personas con ideas respetuosas y diversas y creo que si sumamos nuestras diferencias con nuestras virtudes, podemos hacer cosas mejores. Entonces, sí estoy en pro de la empatía como comunidad y no en cuestión como de divisiones. Y sí creo que hay que ir un poco abiertas a eso también, claro, poniendo límites, claro, pidiendo respeto y claro, siendo claros, pero en plan intentando conciliar. Eso es por lo menos desde mi experiencia. Claro. ¿En qué redes sociales podemos encontrarte para seguirte en temas musicales y esta Pimienta Gorda? Bueno, ya dijimos que es Pimienta Gorda. Pimientagorda.mx y bueno, estoy en TikTok y en Instagram y en Facebook como Calliope de Merutis y en Spotify tengo unas 90 listas diferentes públicas de música de distintos géneros, con distintas temáticas también como Calliope de Merutis. Sí, y en donde, bueno, hemos estado siguiendo, yo me he apropiado de algunas playlists para diferentes actividades, de ejercicio, de todo. Sí, ahorita acabo de compartir una que se llama Canta como Niña, precisamente por el tema de marzo, que son puras mujeres, es más como enfocado al punk, de mujeres desde tapatías, mexicanas, América Latina, de todas, españolas, y que son muy femeninas, tal cual, como niñas, pero con mucha fuerza. De hecho, la revisé y sí, es música un poquito de todo, pero interesante, es un playlist muy interesante el que encontré y ojalá y que puedan buscarlo para que se pongan a tono en este mes de marzo, con nuevos hallazgos musicales, ¿no? Sí. Y a lo mejor alguna tendencia que puedan tener ahí hacia el punk, el rock punk, porque además eres rockera. Sí, eso sí, no se me quita. Ni con Admiradora los años, de David Bowie. Ni con los años se me quita. Bien, pues nos da mucho gusto que el Poder Judicial traiga ahora temáticas un poco distintas en el mes de marzo, mes de la mujer dedicado a las mujeres que han tenido de alguna forma algún lugar preponderante en espacios, en este caso el periodismo urbano, la cultura y la sociedad. Y bueno, pues a una persona como tú, muchísimas gracias, Cali, por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ti. Bueno, pues nos seguimos viendo en la siguiente cápsula y no dejen de sintonizarnos. Gracias, buen día.